Buenos días a todos. Empezaremos en algunos minutos la exposición. Bueno, buenos días. Hoy es 18 de noviembre de 2021. Yo soy Francisco Vieira, abogado brasileño. Estamos acá con José Alberto Lima, que es cónsul adjunto de la Embajada de México en Brasil, y Miguel Ángel Salas, que es cónsul encargado de la promoción económica de la Embajada de México acá en Brasil. Muchas gracias, José y Miguel, por la oportunidad y por estar acá con nosotros para esta presentación. Entonces, vamos a tratar sobre aspectos generales de hacer expansión económica desde México para Brasil y entraremos en algunos temas más específicos, por supuesto, sin esgotar esos temas. Si hay alguna pregunta más específica, al final vamos a oportunizar estas preguntas y si hay alguna que necesita de una opinión técnica de un profesional habilitado, vamos a examinar esa pregunta y contestaremos lo más pronto posible. Muchas gracias, José. Miguel. Muchas gracias, Francisco, por la bienvenida y por la invitación para organizar este webinar sobre negocios en Brasil desde México. Me presento, bueno, mi nombre es Alberto Lima, soy el cónsul adjunto de México en Sao Paulo, Brasil. A nombre del cónsul general Raúl Bolaños Cacho, agradecemos y damos la bienvenida a los participantes en este webinar. Y bueno, la introducción general que quisiera hacer es, bueno, la importancia de la relación económica entre México y Brasil. Brasil es uno de los 10 principales socios comerciales de México en el mundo, es nuestro primer socio en América Latina y es también uno de los destinos más importantes de inversiones mexicanas en el mundo, ¿no? La Secretaría de Relaciones calcula que hay más de 30,000 millones de dólares mexicanos invertidos en Brasil. Hay muchas grandes empresas, nombres que todos conocemos, en México y en Brasil, pero también hay muchas pequeñas y medianas empresas que están haciendo negocios entre ambos países, ¿no? Sabemos que Brasil tiene es conocido porque tiene unas regulaciones muy estrictas en temas fiscales, laborales y demás, pero como el otro día le comentaba a un amigo, le digo, puede que sea difícil, pero el hecho de que haya tantas inversiones de México y otros países en Brasil significa que es rentable, que es un buen negocio invertir en Brasil y hay muchas empresas mexicanas que lo han hecho con éxito. La relación bilateral está en un muy buen nivel, los cancilleres de México y Brasil se reunieron, Marcelo Ebrard y el canciller de Francia se reunieron en el G20 en Roma hace unos días y el año próximo tendremos una importante reunión de la Comisión Binacional entre México y Brasil. Entonces, pues creo que la mesa está puesta. Las representaciones de México en Brasil, nuestra embajada en Brasilia en primer lugar, el consulado general aquí en Sao Paulo y nuestro consulado general en Río de Janeiro están listos para apoyar a los empresarios mexicanos y brasileños que quieran hacer negocios entre ambos países, ¿no? Y bueno, quisiera ahora habrá un espacio para preguntas y respuestas al final. Quisiera darle ahora la palabra a mi colega Miguel Ángel Salas, el encargado de promoción económica, que nos dará un poco más de información sobre la relación
de negocios entre ambos países. Miguel, por favor. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Francisco. Soy Miguel Salas, encargado de promoción económica aquí en el Consulado General de México en Sao Paulo. A continuación voy a poner una presentación para profundizar un poquito más en algunos datos relevantes de la relación bilateral económica entre México y Brasil. Entonces, a ver, solo un momento. Listo. Disculpen ahí. Ahora sí. En general, el Consulado General de México en Sao Paulo abarca la circunscripción desde Acre, Rondônia, Mato Grosso del Sur, obviamente el estado de Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur. Entre otras funciones, como ya mencionó el cónsul adjunto Alberto Limas, tenemos como función también ayudar a la promoción económica, esto es también conectar empresas tanto mexicanas que tienen intereses de invertir aquí en Brasil como brasileñas que tienen interés de invertir en México, ayudarlos a que sus emprendimientos puedan llegar a buen puerto, obviamente proporcionarles facilidades de información, de contacto, dirigirlos hacia dónde tienen que realizar sus solicitudes dependiendo de esta índole. Y bueno, a grandes rasgos vamos a revisar un poquito cómo es la relación bilateral económica entre ambos países. México es la segunda economía más grande de América Latina y la 14ª a nivel mundial. En ese sentido también nuestra relación con Brasil es muy importante, puesto que las exportaciones de México hacia Brasil ocupan la 8ª posición entre todos los países y la 10ª en importaciones. Brasil y México son las economías más grandes de América Latina y además también tienen juntos un gran volumen de población y representan el 60% de la economía de la región. Esto es que el dinamismo entre ambos países es grande y además a nivel interno suman una gran cantidad de consumidores, más de 350 millones. Esto permite un mercado muy amplio y como ya mencionó mi colega Alberto Limas, por ello ambos países son muy rentables el uno para el otro. O sea, tanto es muy rentable que las inversiones de México en Brasil como las de Brasil en México por el volumen de sus economías y la importancia que tienen en nuestra región. Como pueden ver, este es ya un desglose más detallado de la relación bilateral económica, los niveles de importaciones y exportaciones durante el 2020 y el volumen de comercio total, que como vemos es bastante grande y tiene el lugar número 9 a nivel mundial dentro de las relaciones bilaterales económicas que tiene México con todo el mundo. Entre los principales productos que México exporta, bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica que muestra cómo está dividida la balanza comercial y es muy importante señalar también que hay un dinamismo entre ambos, o sea, tanto de México a Brasil como de Brasil a México en el sector de autopartes, es uno de los más importantes. En la parte de Brasil, México importa, además de esta cuestión de las autopartes, en gran parte materias primas de diversa índole, tanto agropecuarias como metales y algunos otros recursos. Y al revés, México exporta a Brasil también algunos bienes de consumo importantes, como pueden ser electrónicos. Y algunas también, ¿cómo se llama? Sustancias para medicamentos. También hay un intercambio significativo entre ambos países. Aquí igual vemos esta parte de las importaciones de México, también lo que acabo de mencionar. A grandes rasgos vemos que predomina, además de la cuestión de las autopartes, también la cuestión de las materias primas. Este es un apartado muy importante que es los acuerdos comerciales que tienen México y Brasil y lo que realmente da un sustento a esta relación. Son tres los principales: el Acuerdo de Complementación Económica 53, el 54 y el 55. El 53 es un marco para la reducción o eliminación de aranceles en 800 posiciones arancelarias y es lo que nos permite establecer esta relación económica, de lo que le da base. El Acuerdo 54 es un acuerdo que intentó crear un marco jurídico para ampliar el 53 y en algún momento llegar a una zona con mayores libertades de comercio.
Este planteamiento continúa, si bien no ha sido profundizado, digamos que es una base para en un futuro profundizar esta relación entre ambos países. Y el Acuerdo 55 es muy relevante por lo que comenté anteriormente, por esta cuestión del mercado automotriz en el que México y Brasil están muy entrelazados. Es un acuerdo que facilita y regula el comercio de automóviles y autopartes entre las partes. Entonces es también un elemento muy importante en la relación bilateral a nivel de marco jurídico. Y bueno, como una prueba aquí de lo que mencionaba nuestro cónsul adjunto, estas son algunas de las empresas más importantes mexicanas que tienen inversiones aquí en Brasil. Como ven, no son pocas y tenemos a varias, presencia prácticamente todas las grandes empresas de México, destacando obviamente América Móvil, Aeroméxico, FEMSA, Bimbo, Vigor, Softec, OmniLife, Racini, entre otras muchas. Entonces, esto destaca que si bien Brasil puede ser, digamos, incluso intimidante para algunos empresarios por diversas regulaciones que ya aprofundizarán los colegas del Grupo Mont, no es ni mucho menos imposible y al contrario, esta es una prueba de que la presencia de México aquí es muy importante, hay un volumen de inversión muy grande y que existen oportunidades para otras empresas de entrar al mercado brasileño. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Yo voy a iniciar ahora mi presentación, compartir la pantalla. ¿Pueden ver? Perfecto. Sí, se ve bien. ¿Sí? La agenda va a tratar de informaciones generales, constitución de una empresa acá en Brasil, aspectos fiscales, aspectos laborales y compras públicas, como dice en el inicio del webinario, sin adentrar mucho en los temas de una manera que se pueda completar cualquier duda que exista, pero de una manera que se pueda comprender inicialmente cómo funcionan estos sistemas acá en Brasil y a partir de eso tomar la iniciativa de buscar con su producto adaptar al mercado brasileño. Algunas informaciones generales de Brasil. La capital es Brasilia. A veces muchas personas piensan que es Río de Janeiro o São Paulo. Brasilia fue una ciudad creada para ser la capital de Brasil. La ciudad de São Paulo es la más poblada. Esa es una ciudad que es la ciudad donde estoy y la embajada tiene una filial. Y esta ciudad tiene 12 millones de personas. O sea, son 4 veces la población de Uruguay, de un país latinoamericano, y es una ciudad. Entonces, el estado de São Paulo tiene 45 millones de personas y la población de Brasil es de 213 millones de personas. Entonces, con ese número de personas, nuestro consumo, nuestra diversidad cultural es gigantesca. Se tiene que comprender Brasil como pedazos, como países juntos, porque como una república federativa somos como varios países unidos. Y la cultura mexicana está acá, desde los productos hasta la culinaria, la música. Entonces, en mi casa yo tengo productos de origen mexicana, así como cualquier ciudadano brasileño tiene muchos productos de origen mexicano, como por ejemplo las guitarras que se fabrican en México son muy famosas acá en Brasil, principalmente de la fábrica de Fender que existe en México, los coches Fiat y Ford también que se fabrican en México son encaminados para acá. Entonces, esos productos tiene una gran presencia acá. Las partes de vehículos también son de origen mexicana, de fabricación mexicana desde acá de Brasil. Y entonces, en ese escenario, dividido en 27 unidades federativas, pueden entrar con un producto en Brasil, tiene que pensar en el país o el estado que va a adentrar como un país independiente. Entonces, hay 3 maneras de adentrar. Hay el cliente in loco, que es la persona que compra el producto desde su país. Hay la representación comercial,
que es cuando llega acá el empresario mexicano y contrata una persona para vender su producto, para anunciar su producto, a veces para participar de trámites de licitación pública. Entonces, esa persona va a representar a esa empresa que va a seguir estando en México y, por último, establecer una empresa en Brasil. Entonces, hay muchísimas figuras jurídicas, hay figuras muy semejantes, las figuras mexicanas, como la figura de la personalidad limitada, y quienes los socios están limitados al patrimonio de la empresa. En ese caso, así como en México, es necesario un representante desde acá en Brasil. Las características principales es que el cliente en loco tiene un bajo costo, pero usted necesita de un poco de suerte de tener a esa persona que va hasta México, encontrar su producto para llevar para Brasil. En algunos productos eso puede pasar porque hay una necesidad, hay una demanda desde acá de esos productos mexicanos, pero no hay un conocimiento desde México de esta demanda. Entonces, algunas empresas encaminan personas para el país para encontrar para esos fornecedores y así hacer negocios de traer para acá. Entonces, este es un escenario que tiene bajo costo, es una excelente alternativa para el empresario, pero es raro que eso pase con su empresa, es difícil que eso va a suceder con la frecuencia y con la productividad que la empresa necesita. El otro es la representación comercial, que tiene un alto costo porque esa persona que va a estar acá, ella va a pedir su remuneración, sus honorarios y una comisión por las ventas. Entonces, en ese caso, considerando los impuestos que son más altos cuando se importa un producto y agregando con todos estos gastos fijos, la representación comercial se demuestra una manera más cara de adentrar en Brasil, pero si usted tiene un número pequeño de clientes o de demanda en país, esto es mejor do que establecer una empresa, porque cuando se establece una empresa se tienen los gastos fijos de hosting, o sea, va a tener que contratar un domicilio comercial, va a tener que contratar un representante legal en Brasil, y esos gastos fijos, si usted no tiene un giro en la empresa considerable, ellos van a ser demasiados para la continuación de la empresa. Entonces, al último, establecer una empresa en Brasil tiene sus beneficios fiscales, tiene valor agregado al producto, credibilidad con consumidores, porque el consumidor puede saber que si hay algún problema con el producto, puede hablar directamente con la empresa desde acá. Hay proveedores, agencias gubernamentales que pueden contratar directamente con esas empresas en licitaciones de menor porte, y en el gobierno brasileño nosotros tenemos que hacer licitaciones, aunque sea para pequeños servicios y productos de los municipios, considerando 5.000 municipios, 27 estados federativos, más la federación, que es el país como un todo. Hay muchas licitaciones y hay mucha demanda. ¿Y cómo sería hacer una empresa acá en Brasil? Entonces, el empresario, considerando que pasó por el procedimiento de tener un representante comercial, pero el volumen de ventas alcanzó un nivel en que sería más interesante establecer una empresa en Brasil por los beneficios fiscales. Entonces, hay la fase preliminar de contratar representantes, contador, domicilio y definir una línea de negocio local. En este caso va a tener que considerar el aspecto regulatorio de su empresa. Entonces, se va a traer un producto. Hay agencias gubernamentales como la Anvisa y Metro que tienen que regularizar su producto, entender si es necesario hacer una patente de ese producto acá en Brasil para tener la seguridad que no va a tener secuestrado o robado su secreto empresarial o su propiedad intelectual acá en Brasil. Enseguida, se encaminan los documentos para acá. Los documentos necesitan de apostillamiento por Haya y la traducción jurada, y por último,
por último, el registro público para ser oponible a terceros. Los documentos principales para se constituir una empresa en Brasil es la constitución de esa empresa, el documento de los socios y un poder para esa representación legal. En la mayoría de los casos, eso es todo lo que basta para constituir una empresa acá. Entonces, con el poder, el estatuto, el documento de los socios para se definir el destinatario, el beneficiario fiscal para la agencia gubernamental fiscal brasileña, eso es suficiente. Si es necesario hacer el registro de patente o algunas documentaciones descriptivas para algún otro procedimiento, como las licitaciones, eso ya es algo apartado a la constitución de la empresa. Por fin, el registro en los órganos competentes. Ese registro va a ser hecho por los contadores, por los representantes legales contratados en territorio nacional. Es importante decir que esas personas, ellas no necesitan ser brasileñas necesariamente, pero ellas necesitan residencia en Brasil. O sea, si la persona es un ciudadano mexicano, pero tiene residencia acá, ella puede ser la representante legal de la empresa acá en Brasil. Esa residencia puede ser una residencia temporaria, puede ser una residencia de estudio, puede ser una residencia de inversor. En ese caso, es necesario un investimento previo para la aprobación de esa inversión, que el valor va a cambiar a depender de las circunstancias de esa inversión, pero es posible obtener esa visa y ser directamente su representante. Y también no es necesario tener un socio brasileño o una persona brasileña en la empresa que tenga 1% de las cuotas, como eso pasa en algunos países. Usted puede ser dueño del 100% de las cuotas de su empresa. La representación legal puede ser hecha por un tercero, o si tienen una visa de inversor, puede ser directamente usted el dueño de esa empresa acá en Brasil, hacer la administración sin intervención de terceros, salvo el contador, que es necesario por ley tener un contador acá en Brasil para establecer una empresa. Enseguida, la apertura de una cuenta bancaria. Ese procedimiento, si es una persona física, los bancos tienen que abrir una cuenta bancaria para usted, es obligatorio, pero las personas jurídicas, hay un interés comercial del banco, entonces ese procedimiento puede demorar un poco más porque tiene que hablar con 1, 2, 3 bancos hasta que algún acepte hacer la apertura de la cuenta. Si usted tiene un banco en México que tiene una filial en Brasil o es conveniado de algún banco en Brasil, su gerente puede auxiliar, intercambiar esa comunicación con la agencia local y así apurar ese proceso de constitución. Y por fin, listo, la empresa está activa, tiene el CNPJ, que es nuestro cadastro de persona jurídica, y puede facturar, puede funcionar, puede prestar sus servicios. Si es una empresa que presta, por ejemplo, cloud computing, una empresa mexicana que fornece software as a service en el territorio nacional, esa empresa solo necesita del domicilio fiscal y pasando por ese proceso ya puede empezar a trabajar. El empresario no necesita venir para Brasil en ningún momento haciendo de esta manera, no necesita venir para acá, salvo se va a hacer directamente con su visa propia, pero si tienen los representantes, puede hacer todo desde México. Acá hablando sobre colaboradores, a veces el empresario va a necesitar contratar personas desde Brasil para prestar algunos servicios específicos, y por cuenta de eso hay dos figuras principales, que es el contratado. Acá también está el outsourcing, o sea, las empresas que van a tercerizar ese servicio acá en Brasil. Entonces, ustedes contratan una empresa de payroll, que va a hacer el pago de los funcionarios, de los empleados. Esa empresa está en la figura de los contratados. Usted va a firmar un contrato de prestación de servicio y hacer el pago de las condiciones de ese contrato. Hay libertad de esta contratación. Solo es necesario tener cuidado con
con el vínculo empregatício que se puede generar a depender de la situación. Eso no es algo muy complejo de se comprender, porque basta que no se tenga la figura de una subordinación esa persona que es prestador de servicio no es un empleado, es un prestador. Entonces la jerarquía no se puede ser establecida en esa relación, no se puede tener un jefe, no se puede tener horarios fijos de trabajo, no se puede tener una personalidad excesiva, o sea, las tarefas serán ejecutadas solamente por aquella persona. No se puede también hacer un pago de remuneración que no es proporcional con la demanda de servicio. O sea, el contratado empezó trabajando con demanda X, después de 3 meses está trabajando 3X y aún recibe la misma remuneración, porque eso no es compatible con una relación contractual, eso es compatible con una relación de empleado. Entonces, teniendo cuidado con esas circunstancias, se puede contratar una persona acá en Brasil para prestar los servicios. En el caso de empleado es el revés. El empleado él tiene horarios fijos, él necesita de un registro público como empleado, él tiene esos derechos laborales que dobran de una manera más ejemplificativa, dobran la remuneración que se paga para ese empleado. O sea, si el salario de empleado es $1,000, el costo va a ser de aproximadamente $2,000. En el caso del prestador de servicio, lo costo es el establecido, la retención de los impuestos es hecho en la nota fiscal emitida por ese prestador de servicio. Si es un recibo, la persona que recibe ese servicio va a tener que hacer el pago de impuesto a la renta, todos los pagos de impuestos que ella tiene que hacer, pero la parte que paga no va a ser tributada porque ese era un costo, entonces los costos no son tributados. Entonces, algunos puntos que el prestador de servicio no podrá tener horarios fijos, superiores jerárquicos, ni trabajar de forma habitual personal. Debe emitir una factura por los servicios prestados. La relación se regirá por un contrato de prestación de servicios, preferentemente con persona jurídica, porque la ley habla del criterio de persona natural para establecer un vínculo empregatício. Entonces, de preferencia, contratar una persona jurídica que presta los servicios. El empleado debe estar registrado, debe tener sus beneficios laborales, que son 44 horas semanales, 13º pago, fondo de garantía, seguridad social, 30 días de vacaciones, pago de horas extras, indemnización en caso de despido sin justa causa, que serían el despido sin justa causa, serían circunstancias en que no hay una falta de empleado, no hay un error grave, una advertencia seguida por su servicio, pero hay una decisión de la empresa de desligar ese funcionario. En ese caso, el fondo de garantía va a ser agregado con una indemnización de 40%. Entonces, si quiere demitir un funcionario que trabaja para usted en la empresa de Brasil, vas a pagar esa diferencia del fondo de garantía y se encerra el vínculo. Incluso sin registro, si el empleado no está registrado, pero la circunstancia, o sea, la relación configura un vínculo empregatício, entonces este empleado puede demandar en la justicia brasileña para se establecer un vínculo empregatício. Por eso es importante entender las diferencias, no tratar un contratado como empleado, porque en algunos países, ejemplo de los Estados Unidos, ellos se establecen como contratos de prestación de servicio con empleados. La diferencia es pequeña en comparación a un empleado con un prestador de servicio. Acá la diferencia es muy grande porque hay un registro público, hay órganos públicos, expertos que van siempre a verificar esa relación. Los impuestos tienen que ser pagos de este empleado, tienen que ser pagos inmediatamente.
porque algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto a la renta de ese empleado, es retenido por la empresa, la empresa no repasa ese impuesto al gobierno, eso es una apropiación indébita de ese valor, que es un crimen federal en Brasil. Entonces, la empresa tiene que estar siempre atenta a los derechos, los impuestos de los empleados y esta relación que se tiene, que con un auxilio profesional en el momento de hacer la contratación, esto es una situación fácil de se traer una seguridad jurídica. Adentrando los temas en impuestos. Acá en Brasil son 97, contando con algunas tajas y contribuciones, de 92 a 97, de un aspecto general. Hay los impuestos federales, los impuestos estatales y los impuestos municipales. Acá cabe una introducción porque al comprender y a intentar una aproximación al sistema tributario brasileño, no se puede tener el sistema tributario de su país como un parámetro, como dime cuál es el IVA en Brasil, por ejemplo, porque el sistema tributario en Brasil es sui generis, o sea, los impuestos se comunican de una manera que solamente se comunican en Brasil y en circunstancias que surgieron acá, entonces, que se comunican en los niveles federales de la Unión, estatales y municipales. Entonces, de esta manera, por ejemplo, no tenemos la figura de un IVA, tenemos impuestos diferentes como el PIS o FINS, que van a se comunicar con el producto o servicio de una manera particular con aquel producto o servicio. Entonces, si usted tiene un producto que va a vender para Brasil, por ejemplo, un software as a service de streaming, de media, por ejemplo, Netflix, Spotify, ese software va a ser tributado con una tarifa específica. Pero si el software as a service es de ciberseguridad, ele vai ser entendido por el sistema brasileño como un producto, no más como un servicio, por una normativa local. Entonces, en ese caso, cada producto o servicio, por más que sea semejante, él va a tener un impuesto diferente acá en Brasil. Entonces, es importante verificar caso a caso. Entonces, acá los impuestos, un ejemplo de los impuestos federales, que son 60% de las recaudaciones de Brasil, hay el impuesto de operaciones financieras, el impuesto de importación, que está hasta el final del año suspenso para muchos productos en Brasil, el impuesto de renta a la persona física, este trataré más a frente cuando hablar del impuesto de doble imposición, el IR y RPJ, el COFINS, el PIS, el PASEP, el INSS, que es el Fondo de Garantía, hay los impuestos estatales, que son los impuestos de transmisión de productos o servicios, de transmisión de valores, o sea, usted va a hacer una cesión de cuotas acá de una shelf company que tenía acá en Brasil, que contrató acá en Brasil, porque las shelf companies son figuras acá en el derecho brasileño comunes. Entonces, usted va a hacer este cambio de cuotas sociales y ese cambio de cuotas sociales va a tener un impuesto para pasar a esa empresa para el dueño definitivo. Entonces, hay ese impuesto que es de nivel estatal, hay el ICMS, que es el impuesto, hay el IPVA, que es el impuesto sobre vehículos, los impuestos municipales, que es impuestos sobre servicios, impuestos sobre los inmuebles, sobre las casas, los predios. Y un ejemplo de tajas de productos acá, de cómo va a se comunicar algunos de los impuestos. Acá hay el lucro real y el lucro presunto de una empresa, o sea, usted va a optar por una de estas figuras para hacer el cálculo de ese impuesto. Entonces, de ese valor va a tener que descontar de lucro real si es una empresa de lucro real y de lucro presunto si es una empresa de lucro presunto. Pero ¿cuál es
essa consequência? Qual é a diferença entre lucro real e lucro presunto? Uma empresa que vai a ter uma recaudação de lucro presunto va a haber una presunción de cuánto se recauda esa empresa y se establecer un valor para ella, con base en su capital, sus movimientos financieros. Si es una empresa de lucro real, el impuesto va a ser cobrado a partir de que efectivamente la empresa obtuvo de movimentaciones. Esta empresa puede obtener una devolución fiscal si el impuesto está arriba de sus movimentaciones financieras. Outro exemplo de serviço, eu queria um imposto de serviço acá em Brasil, que chega a 40,55%, pero é importante compreender que em Brasil, como temos um tratado de doble imposição, acá está México, temos um tratado de imposição com todos esses países de las bandeiras. Algunos de los impuestos van a ser pagos en Brasil y no van a ser pagos más una vez en el país de origen México. O sea, si a veces un país de Mercosur puede tener las tasas, los impuestos más bajos que Brasil, pero al final, una vez que el impuesto a la renta no va a ser pago más una vez en su país, el impuesto en Brasil va a ser más bajo para México. Entonces, es un aspecto a se considerar porque muchas veces cuando se hacen levantamientos tributarios acá en Brasil, se ponen los países y se verifica que los impuestos en Brasil son muy elevados y por eso el empresario deja de hacer la inversión, pero él necesita también verificar si hay un tratado de doble imposición, porque si hay un tratado de doble imposición hay una reducción fiscal significativa, solamente el impuesto a la renta de 15%, en ese caso se torna más ventajoso establecer una empresa en Brasil, se torna más ventajoso expandir el negocio acá, considerando también que la población del país es mucho mayor. Entonces, cuando está pagando por todos los costos fijos de establecer una empresa en un país pequeño, en Brasil va a pagar esos costos fijos, pero por 27 como países, como 27 estados federativos. Por fin, hablando de las compras públicas. Entonces, las empresas extranjeras participan en las licitaciones públicas brasileñas, pueden o no pueden operar en el país. Una observación que se requiere un examen más retenido y a raíz de los argumentos movilizados para sustentar la decisión entre licitaciones nacionales e internacionales, lo que se hará mediante el procedimiento del aviso público, que es un edital, es un documento en que va a ser emitido. Ese documento va a decir las condiciones de la empresa que va a participar de esta licitación. Una empresa de México, por ejemplo, que va a participar de una venta de un producto o servicio acá en Brasil. El aviso público de licitación va a decir cuáles son los documentos necesarios, cuáles son los procedimientos para se credenciar esa empresa acá en Brasil. Esto se tiene que se analizar caso a caso. En algunos casos es necesario tener una empresa en Brasil, pero en algunos casos se puede ofrecer el servicio directamente de México. El gobierno brasileño va a pagar a esa empresa en México, va a encaminar en la moneda en el peso mexicano o en dólares o en euros, a depender de la manera que el aviso público va a decir. Acá hay una demanda de licitaciones, principalmente cuando se abre licitaciones internacionales. A veces el propio aviso público está en doble columna en el idioma de otros países, porque nosotros como un país latinoamericano emergente económicamente, nosotros tenemos un proceso también de fuga de cerebros en el pasado reciente. En este caso, alguna mano de obra experta en asuntos de tecnología, por ejemplo, acaban saliendo para otros países y cuando necesitamos contratar, necesitamos intentar buscar afuera de Brasil. Entonces, cuando se abre, por ejemplo, licitaciones de software, hay pocas empresas interesadas, las licitaciones llegan, como al ejemplo del 5G, llegan a trillones de dólares, de reales
en el caso, y envían millones de dólares acá en Brasil. Entonces, licitaciones de software más variado, tipo de producto o servicio. Su empresa fornece algún tipo de producto o servicio. Es cierto que algún municipio, alguna universidad, algún estado o la propia federación va a necesitar de ese producto o servicio. Entonces, en esta situación, se puede pensar que puede ser muy caro para esa empresa hacer la licitación en Brasil, pero en verdad que hay beneficios fiscales para las empresas extranjeras, porque esas licitaciones son abiertas con la intención de buscar esas empresas de otros países. Y las empresas mexicanas participan en la licitación acá en Brasil, pero el volumen de empresas que tiene la expertise de hacer ese procedimiento es poco. Lo que es necesario es auxilio profesional e información. La primera costuma ser más cara. El primer procedimiento licitatorio costuma tener un valor más elevado por la autenticación de los documentos, pero después el proceso es más sencillo y una empresa puede incluso sobrevivir de vender para el gobierno brasileño, porque la demanda es alta, principalmente las empresas de tecnología. Entonces, el sistema para las compras públicas en Brasil es la publicación del aviso, el edital, la elaboración de las propuestas, una sesión de apertura y habilitación, la clasificación y juicio de las propuestas y la aprobación y la contratación. Entonces, en el mismo ejemplo de una constitución de empresa en Brasil, la empresa mexicana no necesita venir acá cuando va a participar en la licitación. Ella no necesita que el empresario mexicano viaje a Brasil. Él puede hacer todo por poder, todo por un poder público para actuar en Brasil. En este caso, encamina ese poder por correo, o si hay un QR code, si hay una verificación digital oficial, se puede encaminar digitalmente. Ese documento va a ser legalizado acá en Brasil, va a ser traducido y así se puede hacer todo el procedimiento, incluso la elaboración de propuestas, la apertura. Es importante tener profesionales técnicos de la área de licitación para hacer los lances, para pelear en el momento de compra pública, porque es una situación de una subasta. Entonces, la persona tiene que tener buenos argumentos, tiene que saber cómo hablar con el gobierno durante la compra y defender su empresa, defender su producto. Por cuenta de eso, se recomienda profesionales locales de la área de compras públicas y también auxilio para equiparar los documentos, porque aunque no se tenga el documento que está se pidiendo el aviso público, es posible elaborar un documento equiparable desde México y hablar con la entidad que está haciendo la venta pública para saber si aquel documento es suficiente para cumplir el requisito, y junto con esa declaración de la entidad participar de la licitación, aunque no se tenga el documento. O sea, un documento común, que es un problema para las empresas mexicanas obtener, es una declaración de que prestó ese servicio en México para una empresa. Una otra empresa mexicana, cuando ese documento llega al jurídico de esa empresa, ellos no quieren firmar, porque eso puede generar una liability, puede generar un riesgo, una garantía por parte de esa empresa. Ella no quiere se comprometer, mucho menos con el gobierno de otro país, y por cuenta de eso no se puede ofrecer ese documento. Lo que es posible hacer es utilizar el contrato con las órdenes de compra y comprobar que este servicio fue prestado, aunque no se tenga el documento. Entonces, hay la posibilidad de participar, hay mucha demanda, los procesos son millonarios y por veces no tiene requisitos que la empresa sea grande, sea gigantesca para participar. O sea, es una oportunidad de crecimiento para la empresa, es una oportunidad de hacer una venta que va a duplicar el tamaño de la empresa. Entonces, es una recomendación que los empresarios mexicanos tengan más atención a este sector en Brasil, de las compras públicas, de las compras del gobierno. Y por fin, dejo mi contacto acá.
Francisco Vieira, abogado de Brasil. Ese es mi número. Y mi correo es el contacto de abogado desde México. Tenemos una oficina desde ahí y el site de la compañía. Tenemos también oficina en todos estos países: Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia. Y muchas gracias a todos que acompañaron. Yo dejo acá mi contacto. No duden en hacer preguntas que podemos responder inmediatamente. Muchas gracias, Francisco. Una muy amplia presentación sobre todo lo que implica hacer negocios en Brasil, que bueno, como ya habíamos comentado y como es sabido, es algo complejo, pero bueno, en todos los países es complejo. El grado de desarrollo de una economía muchas veces termina siendo, reflejándose en la complejidad de la realización de negocios, hay más regulaciones y demás, pero bueno, creo que con un buen asesoramiento como el que podrían dar ustedes es factible hacer negocios en Brasil y como ya lo hemos visto, pues muy rentable. Creo que bueno, se abre el espacio, ¿no? Entonces, para preguntas y respuestas, no sé si hay entre los asistentes alguna duda, algún comentario. Sí, acá en Brasil es posible. La primera cosa que la empresa mexicana tiene que saber es que es posible. Es posible vender para el gobierno, es posible vender directamente desde México, es posible establecer una empresa, pero eso va a depender de un asesoramiento previo, de información, de buscar información sobre la demanda en Brasil, sobre las necesidades de los brasileños, porque tenemos una demanda muy grande, pero no tenemos todos los servicios que necesitamos desde acá. Entonces, Ita preguntó sobre el aporte de capital. El aporte de capital yo creo que se es permitido que registre el aporte en ATA, pero no lo integralice. Sí es permitido. Acá en Brasil hay la palabra en portugués sería como subscrito, sería como subscrever el capital, y hay la integralización del capital, que es cuando lo deposita para la empresa. Entonces, en la acta de la empresa va a decir, el capital social es de 20.000 reales brasileños a ser integralizado en 2 años. Entonces, en 2 años, ustedes pueden hacer esta integralización de capital, o en 5 años, de la manera que prefieran. Pero, ¿cuál es la consecuencia de no tener el capital integralizado? La consecuencia es que usted tiene una empresa que es la más recomendada, responsabilidad limitada, limit liability, muy parecida a la que existe en México, en sus aspectos legales. Pero cuando usted no tiene el capital integralizado, usted va a responder con su patrimonio personal, o sea, se remueve esa personalidad limitada de la empresa. Entonces, si hay deudas, las deudas pueden llegar hasta su patrimonio personal. Entonces, se recomienda hacer la integralización del capital. Se puede hacer después, se puede hacer con plazo. Por supuesto que las empresas acostumbran hacer eso en 2 años. Algunas veces no logran hacer 2 años, hacen más adelante, no hay problema. En años atrás no era posible hacer cambio del estatuto para hablar de capital social, pero hoy es posible. Entonces, se puede hacer un cambio de estatuto adaptando a las circunstancias de la empresa, que es posible, y así integralizar integralizar el momento. Y preguntó si podemos hacer la integralización como activo. Sí, lo puede hacer con activo, lo puede hacer como inversión, eh, solo no se puede hacer con servicio, con trabajo. En ese proceso no es permitido. Pero si ustedes van recibiendo de la empresa, empezó a empresa acá en Brasil, empezó a recibir los valores, utilizar ese valor para integralizar el capital es permitido, pero es necesario lanzar esas movimentaciones con el contador. Entonces, no basta depositar en la cuenta de la empresa y decir, está integralizado el capital. No, es necesario lanzar como una integralización de capital. Acá,
Oliver Cromo puede hablar de qué productos y servicios mexicanos se buscan en Brasil en la actualidad, las perspectivas de COVID, de reactivación económica. ¿Es posible iniciar negocios en sociedades con empresas ya establecidas, tipo joint venture? Sí, sí es posible hacer el negocio con empresas ya establecidas. Acá en Brasil, la figura de las shelf companies es legalizada, o sea, si hay una empresa acá con preestablecida, esa empresa se puede vender para tener una nueva empresa dueña e iniciar a partir de ese punto ya con la empresa lista. Es posible también hacer negocios en conjunto con esa sociedad brasileña, sea como socio, como una inversión directa, o sea, esa persona va a contratar a un representante legal acá en Brasil para representar la empresa extranjera y hacer parte del capital de una otra empresa. En este caso, no va a necesitar, por ejemplo, de la figura del representante legal local, que es el representante director administrador, porque ese puede ser una persona de la empresa brasileña. Es un costo fijo alto de tener una representación legal acá, porque ese representante legal es responsable por la administración de la empresa. O sea, si no se pagan los impuestos, si no se pagan los salarios de los empleados, esta persona puede tener que responder con su patrimonio personal para el gobierno brasileño o para la justicia, y por eso es un costo fijo alto. Entonces, se adentra con joint venture, a una empresa acá, y hay la figura del administrador que ya está acá, eso ya es una economía. Ustedes van solamente necesitar del representante societario de esa empresa o persona extranjera que va a venir para Brasil. Y los otros puntos son las perspectivas de COVID, reactivación económica. Bueno, nosotros estamos abriendo la economía, nosotros fuimos severamente afectados por la economía, pero estamos recuperando, ya se abrieron los comercios. Acá en São Paulo se redució muchísimo el número de contagios. Entonces, todo camina para una situación de una nueva normalidad, o sea, una situación en que los negocios van a volver y las relaciones comerciales van a volver como eran anteriormente a la pandemia. Con productos y servicios mexicanos se buscan en Brasil en la actualidad. Es muy difícil que usted tenga un producto o servicio que no va a ser necesario en Brasil en una situación. Entonces, hay los productos que se necesitan más. Por ejemplo, la importación de madera, aunque Brasil tenga mucha madera, aún exportamos de México madera para algunos productos, para algunos servicios específicos. Hay importaciones, como mencioné anteriormente, de piezas automotivas, importaciones de productos musicales. Hay muchos, es muy común acá encontrar instrumentos musicales, baterías, guitarras, basos que sean de origen mexicana, porque tiene una buena aceptación por el mercado brasileño. Y entonces es infinito, es muy difícil que usted tenga su producto acá en Brasil, no hay un público para él. ¿Quiere agregar algún punto, Miguel? Claro, sobre este último punto de los productos mexicanos, más que enfocarnos en un producto específico y en un origen específico, decir, como mencionaba, quiero exactamente guitarras mexicanas, creo que es más importante, y ahí también no sé si usted tenga una opinión al respecto, más bien lo que sería el estudio de mercado. Más que un producto mexicano específico en sí, es ver si una empresa mexicana tiene un determinado producto, ver qué perspectiva tiene de ese producto ser vendido en Brasil mediante un estudio, y ya con base en eso ver si vale o no la pena invertir en el mercado brasileño. En ese sentido, vale la pena añadir que lo que hemos detectado es que en Brasil, para las pequeñas y medianas empresas, suele tener más éxito cuando es una demanda muy específica.
Es decir, no un producto que entra a competir con los grandes proveedores brasileños o internacionales que ya están presentes en Brasil, sino un producto que sea más específico, más es un objetivo muy puntual, donde la competencia no sea muy grande o incluso sea un nuevo nicho de mercado. Es ahí donde estimamos que pudiera tener más éxito si nos referimos a un producto así en abstracto, ¿no? Sin especificar exactamente sobre qué rubro estamos hablando. Sí, exacto, exacto. Entonces es un estudio de viabilidad. Es posible encontrar, es necesario saber para la empresa si es interesante venir con ese producto para acá, por los motivos que mencionó Miguel, pero el sector de tecnología acá es alto, sector automotivo, hay muchos campos. Hacer un estudio previo, porque a veces el producto más exportado en Brasil es un producto que cuando venir va a competir con empresas muy grandes. Entonces, el producto más exportado a veces no es el mejor para venir para Brasil si usted es un empresario con un producto más pequeño, de nicho. Entonces, es necesaria esa busca previa. Muchas gracias, Miguel, por los comentarios adicionales. Otra consulta: ¿hay algún tipo de restricción o preocupación para las empresas que facturan contra una empresa extranjera que también está como mi socia en su estatuto? No, es una circunstancia legal diferente, que va a haber comunicación tributaria, va a haber cambios diferentes tributarios, va a ser más elevado si está desde su país, pero no hay restricción. La preocupación que se puede existir es que puede ser más elevado esos montos. Hasta el momento, las ganancias no están tributadas desde Brasil para México. Entonces, en ese caso, los impuestos van a cambiar, van a tener un impacto significativo, cerca de 15%, como vemos en empresas de tecnología, el valor agregado, 15-17%, pero algunos productos como los pinos llegan a 150% de impuestos importando de esta manera, facturando de esta manera. Entonces, la única preocupación son los costos, pero no hay restricción. También es necesario confiar en el parceiro económico local, confiar a esa persona que está en Brasil, hacer due diligence si está haciendo una contratación, buscar comunicarse con los entes públicos del país, embajadas y también con las cámaras de comercio para tener una garantía que se trata de una empresa que no se trata de una estafa, no se trata de una situación en que va a hacer una inversión y su dinero va a desaparecer en Brasil. Entonces es necesario ese due diligence, esa preocupación de venir para Brasil, de estudiar la empresa, la persona que va a trabajar junto, tal vez contratando a una oficina de auditoría, contratando a algún experto en la materia de su producto específico, y así poder venir seguro, pero no hay restricción, puede ser de esa manera. Francisco, quisiera hacer un comentario. Sí. Sí, bueno, no es exactamente una cuestión de negocios, pero es importante y lo habrán escuchado. Todos los que están interesados en las relaciones entre México y Brasil habrán escuchado el anuncio previo, no oficial, que se hizo de la posibilidad de poner una autorización electrónica para los viajeros brasileños que van a México. Bueno, quisiera aclarar en primer lugar que no han cambiado los requisitos de viaje para los ciudadanos brasileños a México. Actualmente no, para propósitos de turismo, de negocios, estancias de menos de 6 meses que no impliquen recibir un pago en México, no hay ningún requisito de visa, ¿no? Los brasileños pueden viajar sin visa a México. Si esto llega a cambiar, el cambio será que tendrán que obtener una autorización electrónica, es decir, van a tener que ingresar a una página de internet, poner algunos datos muy sencillos, básicamente con los que están en el pasaporte, y indicar la duración de su viaje, los lugares que va a visitar, y automáticamente va a recibir la autorización en más del 99% de los casos.
Es decir, no se tiene previsto que los ciudadanos brasileños tengan que tramitar visa para ir a México en el corto plazo. Sería un cuestionario electrónico el que se aplicaría, de hecho así se llama, autorización electrónica. Y bueno, insisto, la respuesta es automática, prácticamente automática, toma unos minutos, llega por correo electrónico y es gratuita, no se tiene que pagar nada. Hay otros países, por ejemplo, Canadá, creo que tiene un sistema similar, que tiene un costo, a lo mejor son $7 canadienses. El de México es gratuito, la página está también, va a estar en portugués. Se aplica para otros países, por ejemplo, los nacionales de Rusia, Ucrania, Turquía usan el mismo sistema y esto no ha impedido que el número, por ejemplo, de visitantes rusos aumente a México en los últimos años, ¿no? Entonces, y únicamente aquellas personas que reciban una respuesta negativa del sistema son los que tendrán que tramitar una visa, ¿no? Pero esperamos que sean los casos menores, ¿no? Pues ahora esto es importante que lo tengan presentes de todas las personas que puedan viajar por motivos de negocio o turismo entre Brasil y México. Sí, y lejos de la situación de obtener una visa como de los Estados Unidos acá en Brasil, que Sí, se tiene no. que partir de un procedimiento burocrático y llevar, hacer una entrevista, no es eso. Se me entiende con el proceso actual que está ocurriendo en Europa también, que incluso en Europa se tiene que hacer un pago de una cuantía pequeña de euros para se emitir. En el caso de México no hay ese pago, entonces es un procedimiento sencillo. Sí, y estamos desde luego atentos a cualquier duda que puedan tener en nuestro correo que es faleconosco. Ahorita lo pongo aquí, pero es en la página es faleconosco@sre.gov.mx. Sí, una última pregunta, si contrato un mexicano en viaje puede pagar sus costos, sueldos, etcétera, y cobrar vía cuenta corriente para que no figuren como costos de viaje. Sí, no sé si comprendí, no sé si comprendí bien esa pregunta, sí, porque lo que pasa es que un contratado, un contratado mexicano en BR, él no va a tener un sueldo, él va a tener una remuneración o sus honorarios por su servicio o costo de sus servicios, pero eso no es un sueldo. Un sueldo sería para los empleados brasileños. O sea, una contratación de un mexicano se va a contratar a un mexicano para prestar un servicio en una situación que explane sobre un contrato de prestación de servicios. Se puede hacer el pago desde México, se puede cobrar en cuenta corriente, sea en Brasil, se puede hacer de todas las maneras. Entonces, haciendo el pago de los impuestos de la relación comercial, se puede hacer de todas esas maneras. Pero en caso de empleado, de tener una persona acá en Brasil, entonces es necesario figurar acá como persona jurídica para poder hacer esa contratación. En ese caso, se tiene que hacer el pago vía depósito en cuenta obligatoriamente, no hay una opción de pagar en dinero. Entonces, es la única situación en que va a poder hacer el pago. Ok. Gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, José. Y yo voy a dejar también mi contacto acá en el chat para que puedan entrar en contacto si hay alguna duda. Agradezco a todos los presentes. No, gracias a ti, Francisco. Y perdón, yo he puesto mal el correo, me faltó poner el SP, el que puso Miguel es el correcto, ¿no? Faleconosco, sp@sre.gov.mx. Estamos a sus órdenes también en el consulado. Muchas gracias, Francisco, y a todos los asistentes a este webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los presentes. Tengan un buen día y una buena tarde. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.